nosotros. Betel Televisión, 25.1 HD, nos pueden ver en HD. A ver, ¿me están mirando? HD. HD dice que se ve diferente, ¿no? Bueno, me veo igual, con maquillaje o sin maquillaje, como se dice. En YouTube Live también, Facebook Live, estamos transmitiendo en vivo, en Betel Radio, en ambas redes sociales. Además, en Facebook y TikTok de Dr. Olaya también se está transmitiendo en vivo. Las chicas de Entre Notas decían que el lunes empiezo, ¿no? Y sí, primero que es el Día del Endocrinólogo, gracias a cada uno por sus saludos, un abrazo a Mayu, a Milka por los saludos, lo escuchaba mientras manejaba hacia acá. Y sí, pues, es común escuchar eso en los pacientes, ¿no? El lunes empiezo. ¿Y saben lo más curioso? Que los pacientes del día viernes siempre dicen, doctor, empiezo el lunes. Le digo, a ver, un momentito, ¿y qué vas a hacer viernes, sábado y domingo? Me voy a despedir. Le digo, señor, pues usted se ha despedido durante los últimos 10 años. ¿Qué se va a despedir 3 días? Ya empiece la dieta. No, el lunes empiezo, doctor. Al final pasan 52 lunes, o sea, un año y nada, ¿no? Y en esta fecha de diciembre, los pacientes vienen la primera semana de diciembre, doctor, empiezo el lunes, pero el lunes en enero, ya la primera semana de enero, porque mire que el panetón, que el compartir, que el amigo secreto, al final empiezan el enero, no, ya no, dice enero no, doctor, que la playa, que el helado, que la cremolada, levantan la mano alguien por allá en el estudio, y después dicen, no, mejor empiezo en abril. No, en abril viene Semana Santa, no, mejor en mayo, no, el Día de la Madre, mejor en junio, no, el Día de la Bandera, mejor en julio, fiestas patrias, mejor. Así se pasa un año. Entonces, cuando una persona quiere hacer cambios, uno tiene que tomar la decisión y hacerlo ya. Y les cuento que yo comparo, lo he dicho más de una vez, comparo la vida cristiana con el tema de la alimentación. Usted dice que tiene que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra, sí tiene mucho que ver. Porque yo les digo que el tema de alimentación saludable es como la vida cristiana, y hablo del RRP. Número 1, la vida cristiana tiene que ser real, igual que la dieta. Eso de que yo soy cristiano en la iglesia, levanto la mano, aleluya, pero cuando estoy a solas no mantengo mi integridad, eso no es ser cristiano, entonces no es real. Igual que la dieta, se hacen dieta delante de la esposa, delante del esposo y delante de los hijos, pero se van a comprar pan y se comen un pastel y dicen, no, nadie me vio, no engorda porque nadie me vio. No, ¿no es cierto? La primera R, entonces tiene que ser real la dieta. Radical significa que, como cristiano, como estás caminando, si tú no eres creyente y tu vida, tú ves que tienes un tropiezo tras otro tropiezo, probablemente tú estés en una bancarrota espiritual. Probablemente tú puedes estar pasando momentos durísimos, quizá a punto del divorcio, no lo sé, de repente en alcohol, drogas, yo no sé qué está pasando en tu vida, pero si tú estás harto de eso y ya no sabes qué hacer, ven a los pies de Jesús, tu vida va a cambiar y tienes que hacer un cambio radical. ¿Qué significa? Como yo estoy caminando, tengo que dar un cambio de 180 grados. Esa es la otra R, la primera fue real, la segunda radical. En lo que es dieta es, mi peso no está bien, como estoy comiendo, tengo que cambiar mis hábitos de alimentación. Y mi cambio tiene que ser radical, 180 grados. Y la P es de permanente. ¿Quieres hacer dieta? Bueno, pues tu dieta tiene que ser permanente. Mejor dicho, para siempre. Si yo decido seguir a Cristo, no es para una semana, 15 días, un mes, no es hasta que mi mamá se sane. Hoy día tenía una paciente, me decía que era agnóstica, pero su tía había estado grave la semana pasada y le había estado rezando. Y le decía, ¿y a quién le rezabas? No, a Dios, pues, pero ¿no eres agnóstica? O sea, un conflicto en su cerebro, pero impresionante, ¿verdad? Pero así de claro, el cambio en tu vida es permanente. Si yo veo que mi mamá está grave y digo, Diosito, ayúdame, ¿no? La típica, ok, se sana tu mamá, gracias a Dios, hasta la próxima. No, un ratito. Si tú decides ser cristiano, tener una vida agradable al Señor, es permanente, es para siempre. Entonces, si lo pasamos a la parte de la alimentación, los cambios que tú hagas tienen que ser permanentes, o sea, para siempre. No para la fiesta, no para el fin de año, no para la fiesta de promoción de tu hijo que está dentro de un mes, ni para el año nuevo, ni para el verano, sino un cambio que sea permanente. Entonces yo les digo, el lunes empiezo, ok, recuerda, RRP, tu cambio debe ser real, tu cambio debe ser radical y tu cambio tiene que ser permanente, como la vida cristiana.
¿verdad? Los que somos cristianos entendemos de qué se trata el tema de hacer cambios reales. ¿Quién no ha estado pasando pues por momentos difíciles, ¿no? Y yo les digo siempre a los pacientes que si tú ya estás, que no puedes con tus rodillas, si te han dicho que tienes hígado graso, no esperes hasta el lunes. Toma la decisión ya, no esperes más. Tienes que hacer cambios y los cambios los tienes que hacer ya, en el momento que tú tomes conciencia de que hay que hacer un cambio, es el momento de hacerlo. Como dije yo, como la vida cristiana, lo comparo mucho el trabajo que yo tengo como endocrinólogo con mi vida en la fe, ¿no? Entonces, por eso les decía eso. Quiero empezar hablando un poco del versículo del día de hoy. Me gusta mucho el Salmo 91. Muchos conocen la palabra, pero los que no, cuando lo escuchen probablemente lo van a sentir como propios. Dice el 91.1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo!, ¿no? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y el versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y el versículo 4, con ese término, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Tremendo versículo. Estás pasando por momentos difíciles, ¿no? De repente, con tanta inseguridad en nuestra ciudad, en nuestro país, lee el Salmo 91. Yo sé que te va a ayudar mucho. Estuve en un día, recuerdo mucho, hoy día hablaba con el pastor Roberto bastante y me hizo recordar a esta paciente, y le comenté de esta paciente que me había dicho que era agnóstica, y me estuvo recordando lo que pasó a un pastor, al pastor Alfredo Smith, que venía en un avión y él venía leyendo su Biblia, y en ese momento hubo una turbulencia de esas, pero sí aterradoras, dentro de un avión. Y que todos gritaron, todo saltó por las nubes, todo se cayó, los vasos, los platos, me imagino el alboroto dentro del avión, pero él le leía su Biblia y estaba de lo más tranquilo. Y dice que la señora que estaba a su costado le dijo, oiga señor, usted ni se inmutó con la turbulencia, ¿que acaso no tiene miedo? Le dijo, no. Y si nos vamos hacia abajo, si nos caemos, no sé dónde se va usted, pero yo me voy hacia arriba. Qué interesante respuesta, ¿verdad? Qué interesante respuesta. Muy bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos con Hablemos de Salud, ya con nuestro invitado. Hablamos de la infección urinaria en niños tras la pausa. No se vayan. Ya volvemos con Hablemos de Salud. ¡Mis tardes Kids! Aprendamos juntos más de nuestra Biblia de valores. ¡Sí! Datos curiosos de la Biblia y consejos de nuestro buen amigo el Grillo. Sintoniza los lunes, miércoles y viernes a partir de las 4:30 de la tarde. Porque nosotros también tenemos nuestro espacio. Escúchalo, solo por Betel te acompaña. Dicen que los buenos amigos siempre llegan para quedarse. Por eso, nosotros estamos para quedarnos. Esto es... ¡Me contó un amigo! Con Josué Lobato, Casia Segarra y Sharon Aguayo. Acompáñanos en un programa lleno de aprendizaje e inspiración. en un ambiente con Música, Tendencias. y buenos consejos. Todos los miércoles a las 5:30 de la tarde. Te lo contó un amigo, aquí en Betel ¡Te acompaña! Había una vez un joven que mientras caminaba por el bosque se encontró con un feroz y hambriento león. El animal se acercó rugiendo y mostrando sus afilados dientes. Pero ese joven, con valentía, comenzó a luchar contra el león con sus propias manos. ¡Guau! ¡Qué valiente! ¿Y qué pasó luego? Él ganó la pelea. ¡Qué bien! Comienza tus mañanas con relatos maravillosos narrados por la tía Annie. Disfruta de sus historias todos los sábados a las 9:30 de la mañana.
No te pierdas las historias nunca antes contadas en Una vez en la Biblia. Sintonízalo, solo por Betel te acompaña. Continuamos con Hablemos de Salud. Ya regresamos, estamos aquí en Hablemos de Salud con el doctor César Olaya. Como les dije antes de la pausa, hoy día vamos a tocar un tema muy importante. Este programa le hablamos siempre de prevención. Entonces, ¿qué hacer? Primero, el tema del diagnóstico y después, ¿qué hacer para prevenir las enfermedades? Y en esta oportunidad tenemos la visita del pediatra, el doctor Alberto Romero. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a hablar de infecciones urinarias en niños, ¿no? Según la literatura, estas infecciones urinarias en niños es un problema común, ocurre generalmente, bueno, cuando los gérmenes, las bacterias, etcétera, invaden las vías urinarias, ya sea desde la vejiga o las vías urinarias hasta los riñones. Si es en la vejiga, se llama cistitis, pielonefritis y llega hasta el riñón. Y es importante identificar el germen, pero antes de ello es ver qué hacer para que no existan estas infecciones urinarias. Según la literatura, dice que el 8% de las niñas sufren de infección urinaria antes de los 8 años, pero el 2% de los niños. Hoy día el doctor nos va a explicar por qué más en niñas que en niños. Yo que también tengo, hija mujer también, sí, pues tuvo por ahí una infección urinaria. Mi hijo no tuvo, pero las niñas sí es mucho más frecuente. Y esto es básicamente por un tema de anatomía. Ahora seguramente el doctor nos va a explicar un poco. Doctor, ¿por qué son frecuentes las infecciones urinarias en los niños? Dentro de las infecciones bacterianas en general en la población pediátrica es una de las infecciones más frecuentes. Y como usted lo mencionó hace un momento, hasta los 6 meses, desde recién nacido hasta los 6 meses, es mucho más frecuente en varones. Pero después de los 6 meses es mucho más frecuente en las mujeres. En un inicio, ¿por qué? Porque en los niños pequeños generalmente las infecciones de infección urinaria se diseminan por vía hematógena. Por lo tanto, por la sangre. Así es. Por eso que no hay diferencia principalmente entre hombre y mujer. Pero sí recordarles de que los hombres somos más débiles cuando nacemos y tenemos más infecciones severas que las mujeres. Por lo tanto, hacemos infecciones urinarias. Pero después de los 6 meses, esto ya se cambia y es mucho más frecuente en las mujeres, más o menos entre el 8 y 10% en las niñas y 1 o 2% en los varones. Uh-huh. ¿El pañal tiene algo que ver con las infecciones urinarias? No. A ver, cuando ya hablamos de un niño o una niña mayor de 6 meses y sospechamos en una infección urinaria, siempre en la historia clínica tratamos de buscar algunos antecedentes que favorezcan la aparición de las infecciones urinarias. Por ejemplo, puede ser un estreñimiento. El estreñimiento es un factor que influye en las infecciones urinarias. Obviamente, si ese niño o niña tiene una malformación de las vías urinarias, ¿no? Hay algunas indicaciones para en algún momento determinado hacer una ecografía a nivel de los riñones y buscar si hay alguna malformación. Si, por ejemplo, los niños tienen un problema que se llama reflujo vésico-ureteral. ¿Qué significa esto? Que parte de la orina que está en la vejiga regresa hacia los riñones y produce la infección. Si, por ejemplo, la niña usa ropas muy ajustadas, muy apretadas, si la higiene, que es lo más frecuente que vemos nosotros, no es la adecuada, es un factor de riesgo para infección urinaria, ¿no? En mujeres, sobre todo. Por la cuestión anatómica, porque la región del ano, cuando al momento de que la niña hace sus deposiciones y son muy pequeñas, a veces la higiene no es la adecuada y contamina la vía parte uretral. Anterior, ¿verdad? Así es. Y yo creo, usted dijo hace un ratito, el estreñimiento es causante de infección urinaria. Así es. Y las diarreas, o sea, se me viene a la mente un niño con pañal de 1 año, niña de repente, y que se le afloja el estómago. Cuando uno va a abrir el pañal, está, disculpen la palabra, embarrada toda la parte del pañal. ¿Eso no podría condicionar también infecciones urinarias? Sí, a ver, las dos cosas. O sea, si un niño, digamos un lactante pequeño que todavía usa pañal, menos de 2 años, hace deposiciones muy frecuentes, es un factor de riesgo. Y si está con diarreas, es un factor de riesgo. Pero si ya hablamos de un niño, digamos, mayor de 2 años que ya no usa pañales, el estreñimiento. ¿Por qué? Porque el estreñimiento comprime la vejiga, ¿no? Hace que se produzca una retención de manera anormal en la vejiga y esa retención hace que la orina
pueda ascender hacia los riñones. Ok. O sea, el estreñimiento es un factor de riesgo. Ok, así que ya saben, queridos amigos, hay que tener mucho cuidado con ese tema. ¿Hasta qué edad pueden usar o deben usar pañales los pequeños? Normalmente, en promedio, la mayoría de los niños, alrededor de los 2 años, ya están dejando el pañal. La mayoría de ellos. ¿Más de 2 años no es recomendable? En algunas ocasiones hay niños que tienen problemas neurológicos, los niños con síndrome de Down, niños con parálisis cerebral, ellos sí se demoran un poquito más, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué señales podrían las personas que nos ven, nos escuchan, podrían alertar que de repente su hijo está haciendo una infección urinaria? ¿Qué debo ver o sentir el paciente? A ver, un adulto con infección urinaria dice, orino y me arde. Seguro que tiene una infección urinaria, pero un niñito, un pequeño, ¿cómo podemos diagnosticarlo? El signo o lo que más frecuentemente se presenta es la fiebre. Pero ya sabemos que la fiebre puede estar en un sinnúmero de enfermedades, ¿no? Pero adicional a eso, si yo tengo un niño como pediatra, yo lo estoy hablando como pediatra, niño menor de 2 años, que viene con fiebre a la consulta, con vómitos, de repente con diarrea, puede ser una infección viral, pero siempre voy a empezar en infección urinaria y es muy probable que siempre le pido un examen de orina, que nos va a ayudar de alguna manera a tomar una decisión si va a ser necesario hacer un urocultivo para confirmar el diagnóstico o no. Pero incluso cuando hoy en la mañana, pasando visita hospitalaria, llega un varoncito que ya tiene 4 años, pero tiene fiebre 4 días de 39. Todos sus exámenes no indicaban nada y faltaba hoy día el examen de orina. Así que igual, a pesar de que es varón, que ya tiene más de 6 meses, que tiene 4 años y es difícil que tenga infección urinaria, siempre tenemos que pensar que puede haber infección urinaria. Entonces siempre se pide un examen de orina de control, ¿no? Uh-huh. Para evaluar. Ok, entonces un signo de alarma es que tenga fiebre. Vómitos. También diarrea, irritabilidad. Si es un niño ya más grande o una niña más grande, sí te puede decir, mami, papi, me duele para orinar, me arde orinar, o el papá se da cuenta a la mamá que la niña se sienta, orina un poquito y luego suelta y está en ese plan que orina y poquito nada más y a cada rato, ¿no? Ahí uno inmediatamente sospecha, el papá puede sospechar que hay infección. Sí. Porque yo quería ser pediatra cuando hice internado, pero yo también decía, qué difícil, ¿no? Porque un adulto te dice, me duele aquí, me duele acá, y bueno, ya más o menos uno orienta, pero el pediatra tiene que tener 5, 6, 7 sentidos al niño para ver por dónde más o menos está el problema, ¿verdad? Sí. Bueno, eso se va adquiriendo también con los años, ¿no? Uno aprende a preguntar a los cuidadores, a los padres, que ellos son la información de primera mano, ¿no? Porque en un niño muy pequeño, efectivamente, pues a veces ni hablan, ¿no? Niños de 1 año, con la justa te dicen alguna palabrita y nada más, y hay que intentar con la historia clínica sacar los datos de la posible enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de infecciones urinarias? Nos dijo hace un rato estreñimiento, hablamos un poco de la diarrea, la higiene, ¿alguna otra causa de infección o condicionante para las infecciones urinarias? Bueno, las malformaciones, pero de lejos la más frecuente es una mala higiene. Esa es la más frecuente, ¿no? Lo otro es que a veces tenemos hábitos, por ejemplo, en las niñas, ¿no? Cuando ya tienen 2, 3 añitos, a veces los papitos, las mamitas quieren jugar en el momento del baño y le compran una tina, la llenan de agua. Y claro, esa niñita de repente hizo deposiciones unos 20 minutos antes, no le limpiaron de manera adecuada, la sientan en la tina y la tienen media hora, 1 hora bañándola, entre comillas, y toda esa agua que está contaminada puede infectar la vía urinaria. Ese es un factor de riesgo que es lo más frecuente, la higiene inadecuada. Ya después hay malformaciones de vías urinarias, reflujo vesiculoreteral, el hecho de ser estreñido, como les dije hace un momento. Algunas ocasiones el grupo sanguíneo, ¿no? Es un factor de riesgo para tener infección urinaria, porque se ha visto que hay algunos factores genéticos que determinan en algunas familias tener mayor predisposición a la infección urinaria. ¿Por qué? Porque en las zonas de las vías urinarias hay unos receptores que son específicos para una bacteria muy conocida que es la Escherichia coli, que es la más frecuente que causa infección urinaria. Entonces parece ser que algunas familias tienen un gen que permiten que haya una adherencia mucho mayor de la Escherichia coli, ¿no? Entonces también hay factores genéticos que también favorecen, ¿no?, la infección urinaria. En el tema de factor genético, si la mamá tiene infecciones urinarias a repetición, ¿los hijos podrían tener infecciones urinarias a repetición? No necesariamente, no necesariamente. Es común la infección urinaria, ¿no? Porque ya cuando hablamos de otro grupo etario, por ejemplo, ya adolescentes, 17, 18, y si de repente por ahí empezaron con relaciones sexuales,
las relaciones sexuales ya es otro factor de riesgo en otro grupo de edad para las infecciones urinarias, ¿no? Y en los más pequeños, ¿cómo afectaría, porque es importante diagnosticar las infecciones urinarias y cómo afectan en un niño o una niña una infección urinaria? Yo siempre digo que la infección urinaria siempre trae sorpresas. Es una de las infecciones más frecuentes en pediatría. Es una de las infecciones, entre comillas, que pueden ser las más sencillas de tratar, pero sin embargo pueden traer muchas complicaciones. Por ejemplo, a la larga un paciente con infecciones recurrentes puede tener hipertensión, pueden tener escaras renales, o sea, cicatrices a nivel de los riñones, y estas escaras a su vez llevar incluso a la insuficiencia renal. Chicos que pueden terminar teniendo hemodiálisis, pérdida de los riñones, por de la función, no tratar a tiempo una infección o urinaria. por tener muchas infecciones urinarias que no han sido controladas adecuadamente. O sea, no es tan sencillo a veces, ¿no? Uh-huh. Y eso de la higiene creo que es importante. Estoy haciendo memoria y una de mis hijas, bueno, tenía nana, y entonces cada vez que iba al baño, la nana le hacía la higiene. Pero cuando empezó a ir al jardín, 2, 3 años, ya no había una nana que le hiciera la higiene post-micción o post-orina. Entonces lo hizo sola y eso la condicionó. A la semana del colegio tuvo una infección urinaria. Eso podría también condicionar, ¿no? Sí, Cuando claro que empiezan sí. a ser independientes, Claro que autónomos. sí. Sí. Hay que... Pero sí me sirve su anécdota para contar un mito, ¿no? Mucha gente piensan que por el hecho de sentarse en un baño público, por ejemplo, pueden adquirir infección urinaria. Ah, sí, Eso es un no mito ocurre, común, ¿no? eso no ocurre, ¿no? Es básicamente, como usted lo menciona, probablemente hubo una mala higiene, ¿no? Todavía la niña es muy pequeña, hay que enseñarle. En algunos nidos todavía hay asistentes que ayudan a las niñas pequeñas a tener una buena higiene, ¿no? O sea, es un mito que porque se sentaron en un baño público a miccionar, sobre todo mujercitas, Así es. va a haber una infección urinaria. No, eso no ocurre. Ok, ni No ocurre. se va a contagiar de algo. No, tampoco, Ok. tampoco. Bueno, solo es un tema básicamente de higiene, ¿verdad? Así es. Ok. En la mayoría de casos sí. Si no, entonces, si no diagnosticamos a tiempo una infección urinaria, va a tener complicaciones, inclusive puede llegar hasta la insuficiencia renal. Así es. ¿Y pueden la infección urinaria formar cálculos? El cálculo más bien es un factor de riesgo para infecciones urinarias. Ujú. El cálculo tiene otra etiología, otra base. Hay también cálculos familiares, ¿no? Pero sí es un factor de riesgo. Recordemos, toda situación que produzca obstrucción en la vía urinaria es un factor de riesgo. Entonces, como los cálculos pueden obstruir, también es un factor de riesgo para infección urinaria, no al revés. ¿Mito o verdad? Si te aguantas las ganas de orinar, va a haber infección urinaria. Una niñita que, no sé, se fue al desfile y mamá me hago la pichi, aguántate, aguántate. Y después dice que va a terminar, si se aguanta mucho, va a terminar con infección urinaria. No necesariamente, pero recordemos que fisiológicamente las niñitas tienen lo que a veces llamamos la vejiga sociales, ¿no? Ellas, a diferencia de los varones, soportan mucho más tiempo, mucho mayores cantidades de volúmenes. Tampoco es adecuado que se postergue mucho el tiempo, porque al final la orina siempre inicialmente es estéril. Pero si tengo algún factor de riesgo y se mantiene mucho tiempo esa orina, obviamente empezarán a proliferar algunas bacterias si es que no tiene una buena higiene, ¿no? Cuando dice que la orina es estéril, significa que en la orina originalmente no debe tener gérmenes. Por supuesto, Claro, pero si se queda ahí un rato, Y un si tiempo hubo una mala higiene prolongado, previa y estuvo mucho tiempo, es un caldo de cultivo para que el Escherichia coli o alguna otra bacteria que también puede haber, puede producir la infección urinaria, ¿no? a los pequeños, a los hombrecitos, a veces se recomiendan, bueno, antes, ahora ya no, la operación de fimosis, ¿no? El no haber sido operado de fimosis puede condicionar a infecciones urinarias. La fimosis es un factor de riesgo, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos los americanos, ellos sí indican con mucha más frecuencia la operación de la circuncisión más que nosotros. Además del tema religioso, es básicamente por una cuestión de higiene y para evitar las infecciones urinarias. Sí se ha visto que los niños varones pequeños que están circuncidados, que no están circuncidados, tienen mayor predisposición a hacer infección urinaria. Hacen balanitis o cosas. Pueden hacer una balanitis, que es una infección de la vía genital, ¿no? Uh-huh. Ok, eso es algo que a veces no se toma muy en cuenta, ¿no? Que hay este tipo de infecciones y que puede predisponer pues a infecciones urinarias. Porque habitualmente dicen, las mujeres sí dan infección urinaria, pero los hombrecitos también, sobre todo si no han sido circuncidados, ¿verdad? Claro, y lo que nosotros a veces hacemos es, por ejemplo, si tenemos un niño muy pequeñito y tiene infección urinaria,
de repente buscamos si es que no tiene un problema que se llama persistencia de válvulas uretrales posteriores. Entonces, si eso fuera positivo con la ecografía que se diagnostica, sí le indicamos al paciente, a los familiares, que debería hacerse una circuncisión. O sea, si hay indicación médica en esa situación para hacer una indicación. Y siempre yo le digo a los papás, les pongo, cuando me hablan de la circuncisión, cuáles son los beneficios, los pros y los contras, y yo digo que tiene beneficios más que contras. Siempre les explico las dos situaciones y al final quienes toman la decisión son los padres, ¿no? Por ejemplo, más que una infección urinaria, a veces el hecho de no tener la circuncisión es un factor para que se quede y se produzca mucho esmegma alrededor de la cabeza del pene. Y esto es un factor de riesgo para cáncer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí es fácilmente que pueda proliferar el virus del papiloma. Entonces, siempre por una cuestión de higiene es mucho mejor estar circuncidado. La circuncisión. Así es. Betel te acompaña, saben amigos, estamos hablando sobre las infecciones urinarias en los niños. Estamos con el pediatra, el doctor Alberto Romero. Pueden ir haciendo sus preguntas al 01613-1709, 01613-1701 y el WhatsApp para mensajes 947-246-545. Repito, 947-246-545 o en las redes sociales que mencioné al inicio. Los niños, desde la pandemia a la fecha, nosotros los endocrinólogos estamos viendo una avalancha de obesidad en niños y adolescentes. En los últimos 4, ya casi 5 años, los hábitos de alimentación, estar sentados todo el día, los ha hecho que los niños suban de peso. ¿La obesidad podría ser uno de los factores, tanto en niño como en niña, de infecciones urinarias? La obesidad hace ya muchos años que está apareciendo en nuestro medio. Yo ya tengo 32 años de pediatra y en las visitas diarias que hago hace ya 32 años he visto cómo claramente ha ido cambiando la epidemiología de nuestros pacientes. Cuando yo recién empezaba como residente, veía muchos casos de desnutrición, marasmo, Bayshore, con niños con neumonías, con tubos, con derrames. Era lo que más veíamos. Ahora en la actualidad eso casi ya no se ve. No veo niños desnutridos severos. Ahora veo la otra pandemia, que es la obesidad. Lo opuesto. Entonces, muchas enfermedades metabólicas, muchos niños con enfermedades autoinmunes, muchas diabetes, ¿no? Es muy frecuente para nosotros. Eso es pan de todos los días prácticamente. Y estrictamente, si la obesidad es un factor de riesgo para infección urinaria, no está descrito que la obesidad sea un factor de riesgo para infección urinaria. Uh-huh. Y usted habló al comienzo sobre el tipo de ropa. Bueno, el tema de la ropa interior, sobre todo en niñas, ¿no? A veces le ponen ropa que es de sintético. Licra. Licra. ¿Eso podría condicionar infecciones urinarias? Sí, se describe que, por ejemplo, hay que evitar en las niñas usar ropa interior de licra, estos pantaloncitos que a veces usan para las actividades físicas muy ajustados, muy apretados, es un factor de riesgo para las infecciones urinarias, ¿no? Esas pantalonetas. Esas pantalonetas de licra, ¿no? Entonces, claro, uno puede hacer deporte, usarlo y luego inmediatamente acaba el deporte y un buen baño y cambiar de ropa. Pero a veces los niños están así en la escuela todo el día, sudan, obviamente hay una proliferación bacteriana en esa zona y están todo el día, llegan del colegio y siguen con la pantaloneta. Eso no es adecuado tampoco, ¿no? Y habló de la tina, ¿no? Es verdad, un recién nacido no lo vamos a meter a la ducha, es una tina, ¿verdad? Pero ya 2 o 3 años, llenar el agua, hacer una tina, y ahora que se viene el verano, las piscinas, ¿son algún factor de riesgo el uso de piscinas? En teoría las piscinas deberían, si es que están bien reguladas su higiene, su limpieza, no debería ocurrir, ¿no? Porque se supone que tienen un tratamiento de cloro y no debería haber contaminación. Pero en casa, cuando usamos nuestras tinitas para el baño, ahí sí no tenemos no le echamos cloro ni tienen limpieza, ¿no? Pero claro, si estamos en una piscina que no tiene el adecuado tratamiento, obviamente que es un factor de riesgo, ¿no? Uh-huh. Sí, porque sabemos que mucha gente en algunos periféricos hacen sus piscinas o compran esas piscinas de plástico, los llenan de agua y los dejan días ahí, inclusive el tema del dengue y todo lo demás. Esas piscinas obviamente que no tienen cloro. Eso sí podría ser un condicionante. Es un factor tremendo y como usted bien lo han dicho, para el dengue también, ¿no?
Hoy día creo que había una declaración del Ministerio de Salud que ya están apareciendo los nuevos casos de dengue. Me pareció 100 casos de dengue al día. Sí, han empezado en la selva, me parece, ¿no? Porque todavía lo que estamos viendo ahorita es un rezago de lo que queda del año, ¿no? O sea, como nuevo. Entonces todavía hay que tener cuidado con las piscinas. Claro, las piscinas que están reguladas, que tienen pues se supone todos los sistemas de control de cloro y del Ministerio de Salud, eso yo creo que sí son mejor. Pero o sea, no es que las piscinas de repente públicas o que tienen este tipo de control de cloro no necesariamente va a producir infecciones urinarias. No. Si están bien tratadas no hay ningún problema. Y la tina, sí. ¿Hasta qué edad se debe bañar un bebito en tina? Normalmente hasta que se pueda sentar, ¿no? O sea, hay incluso unas tinas que tienen como unas asientitos, las mamás de repente que me están escuchando en este momento lo conocen bien, son unas tinas que tienen como un segundo piso y luego tienen una malla que luego cuando ya están más grandes se les sienta ahí para bañarlos con mayor comodidad y cuando el niño ya se para es mucho más cómodo la ducha, ¿no? Claro. No, por favor, no lo vayan en tinas a los 15 años, por favor. Ya escucharon al doctor. Pero de repente el doctor van a quedar hasta los 15 años, mi hijito pobrecito, ¿no? Bueno, y también, bueno, hablábamos de bañarlo cargado a un bebé es peligroso. Cuando se jabonan, se les escapa, se cae, se resbala y más termina un gran problema. Siempre bastante cuidado. Cuando nos dijo que cuando sospechaban de infección urinaria, además del examen de orina, hay que hacer un urocultivo. ¿Por qué hay que hacer urocultivo? ¿Y qué cosa es el urocultivo y por qué hay que hacerlo? Ok, el urocultivo también es un examen de orina. El examen de orina simple, cuando su médico o su pediatra le indique, es un examen rápido, sencillo, se toma la muestra de orina y el médico, el pediatra, tiene una información inicial. Ese examen de orina tiene alguna información que el pediatra puede decir es probable que tenga infección urinaria, no hay infección urinaria o es altamente probable que sea una infección urinaria, solamente viendo algunos resultados. ¿Y ese resultado en emergencia, 2 horas puede estar el resultado? Hasta menos, doctor. ¿No? Sí, okay. Es rápido. Entonces, si yo tengo un examen de orina que puede ser altamente sospechoso y mi paciente tiene síntomas, lo ideal es tomar el urocultivo y mientras tanto iniciar el tratamiento. ¿Qué significa el urocultivo? Es una muestra de orina también tomada que se lleva al laboratorio y que se enfrenta a algunos antibióticos porque lo que se va a ver es si crece alguna bacteria o no y se enfrenta esta bacteria entre unos antibióticos y la información que yo voy a tener en 3 días es específica, me va a decir si hay una infección urinaria comprobado porque es la prueba gold estándar, la prueba de oro, me va a indicar qué bacteria es y me va a indicar qué antibiótico puedo usar, ¿no? Y ahí van a ver en ese urocultivo una letrita S, que significa sensible, quiere decir que ese antibiótico es perfecto para la bacteria. Si dice I, significa que es intermedio, vale decir que ese antibiótico puede hacer como no puede hacer, así que es mejor no usar el intermedio. Y si aparece la letrita R, resistente, significa que no hay que usar ese antibiótico. No le va a hacer nada al germen. Así es. Y cada vez hay más resistencia. Eso es terrible, doctor, pero no solamente es en la infección urinaria, esa es la nueva pandemia que se nos viene en los próximos años. La resistencia a los antibióticos realmente es un problema en la actualidad, un problema muy serio que todavía no lo estamos viendo mucho en el sentido de los programas de televisión, los programas ahora en la radio, de repente a usted le queda la inquietud para una nueva entrevista con algún infectólogo probablemente, pero en los hospitales, doctor, cada vez es más frecuente encontrar que todas las bacterias son resistentes a una serie de antibióticos. Cada vez tenemos que usar antibióticos más potentes o más mezcla de antibióticos con los efectos colaterales. ¿Y por qué se da esta resistencia? Bueno, mucho de la culpa la tenemos nosotros mismos los médicos, porque cuando uno usa, la mayoría de infecciones, por ejemplo, yo hablo específicamente de mi especialidad de pediatría, por definición la mayoría de las infecciones pediátricas son virales, la mayoría. Más allá de del 90%. Virus. Entonces los virus no requieren antibióticos. Pero si yo para cualquier cuadro febril uso antibiótico y lo uso mal encima, dosis inadecuada o lo uso muy corto tiempo, 2 o 3 días, lo que estoy haciendo es favorecer la aparición de los mecanismos de resistencia que tienen las bacterias. Entonces a la siguiente oportunidad que realmente yo lo requiera, ya las bacterias están recontra protegidas con sus mecanismos de resistencia, ¿no? Y entonces a veces pasa de que
lamentablemente sucede en muchos sitios que van a la farmacia y le dicen, mijito tiene fiebre, dale tal antibiótico. Y los mismos farmacéuticos le dan dosis inadecuadas y por 1, 2, 3 dosis, que como es viral, en 3 días desaparece la fiebre y dicen, ya se curó. Correcto. Y viene la resistencia. Y le quitan el antibiótico y en realidad es bien difícil la situación ahora en estos momentos. Se están tomando algunas medidas a nivel del Ministerio de Salud, pero yo creo que es poco todavía. Pero el problema es a nivel mundial, no solamente es acá, es a nivel mundial. Yo pienso que es educación farmacológica para los padres y para todos, y sobre todo tener siempre cuidado de que esto es algo que cada vez es más peligroso. Vamos a ir a una pausa. Antes recordarles el número 01613-1709, 01613-1701 y el WhatsApp para mensajes de texto 947-246-545. Mande el WhatsApp la pregunta que usted quiere hacerle a nuestro pediatra que nos visita hoy día, el doctor Alberto Romero, al 947-246-545, que después, en el segundo bloque, el doctor va a estar respondiendo sus inquietudes. Ya volvemos, una pausa. Ya volvemos. Hablemos de salud. En Cotahuasi, el Cañón de las Maravillas. Sintonízanos en los 93.5 FM. En Betel buscamos inspirar a las personas a vivir una vida saludable. Soy el doctor César Olaya. Acompáñame en cada emisión de Hablemos de Salud, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Betel Te Acompaña. Mis Tardes Kids. Aprendamos juntos más de nuestra Biblia de valores. Datos curiosos de la Biblia. Y consejos de nuestro buen amigo el grillo. Sintoniza los lunes, miércoles y viernes a partir de las 4:30 de la tarde. Porque nosotros también tenemos nuestro espacio. Escúchalo, solo por Betel Te Acompaña. Visita el templo del Movimiento Misionero Mundial en Tungazuca, calle Las Begonias, parcela L7576. De martes a domingo, 6:30 de la tarde. Servicio dominical, 11 de la mañana. Ven con toda tu familia y recibe la bendición de Dios. La bendición de Dios. Que tu voz se escuche. Dios les bendiga, les animo a que puedan sintonizar Betel Radio, donde hay un programa para niños, noticias, todo el programa me gusta porque hay muchas novedades, ¿no? Desde la mañana, en la tarde y en la noche, las 24 horas del día. Muy feliz por esta programación de Betel Radio, Betel Te Acompaña. Haz que tu voz se escuche, en Betel Radio Te Acompaña. Dicen que los buenos amigos siempre llegan para quedarse. Por eso, nosotros estamos para quedarnos. Esto es... ¡Me contó un amigo! Con Josué Lobato, Casia Segarra y Sharon Aguayo. acompáñanos en un programa lleno de aprendizaje e inspiración. en un ambiente con Música, Tendencia. y buenos consejos. Todos los miércoles a las 5:30 de la tarde. Te lo contó un amigo, aquí en Betel Te Acompaña. Continuamos con Hablemos de Salud. Consultas al especialista. Ya saben, queridos amigos, de lunes a viernes les damos una frase. Quien el día viernes nos diga toda la frase completa, de lunes a viernes les obsequiamos una consulta conmigo. La frase del día de hoy, miércoles, es de lo que se espera. Repito, de lo que se espera. Estamos con el doctor Alberto Romero, pediatra, y como pediatra es un encanto, el doctor siempre muy fácil de digerir lo que nos está contando, y espero que ustedes anoten muy bien todas las recomendaciones que está dando para evitar las infecciones urinarias en los niños. Doctor, yo tengo una pregunta que seguramente muchos van a decir, si le van a pedir un examen de orina a un niñito de 1 año o menos de 2 años que todavía no controla el esfínter, vale decir, orina en el pañal, ¿cómo le colectan la orina a un niñito de 6 meses? ¿Cómo hacer el urocultivo, el examen de orina? Hay dos formas. La primera es colocando una bolsita especial que tiene un pegamento, que son las bolsas colectoras, pero hay que tener cuidado porque eso
hay que explicar a la mamá, el laboratorio lo sabe muy bien cuando les da las bolsitas a la mamá, que se les pega y apenas hace la cantidad de orina necesaria, inmediatamente se lleva al laboratorio para procesarlo. Si esa bolsita colectora se demora mucho tiempo, es muy probable que nos dé falsos positivos, hay que tener cuidado. ¿Qué significa un falso positivo? Significa que de repente nos indica, hay una infección urinaria, pero en realidad lo que hubo fue una contaminación, ¿no? Demoraron mucho tiempo en procesarlo, proliferaron las bacterias y lo que están viendo es en el examen de orina. De repente mi paciente no tiene ni síntomas ni fiebre y aparece como si tuviera una infección urinaria. Eso es con la bolsa colectora. En algunas ocasiones es necesario hacer un sondaje a través de la uretra, ¿no? Del meato urinario, para que me entiendan, se pone una pequeña sondita y se introduce para tomar la muestra de orina y del cultivo. En general, esa es una mejor muestra. Y tiene que ser hecho por un especialista. Sí, generalmente en los hospitales lo hacemos, sí, enfermeras, los médicos también lo hacemos, ahí los pediatras, y ese resultado sí tiene mucha validez, validez. Sí. Ok, sí, porque yo me imaginaba cómo a un niñito de 7, 8 años, las mamás en las emergencias están, y a ver, pichi, para que orine, ¿no? O le abren el caño para que orine, pero en un pequeñito tiene que ser con una bolsita colectora o el cateterismo. El cateterismo, sí, correcto. Bueno, eso es algo que hay que siempre, con la supervisión pues de un profesional. Tenemos algunas preguntas, doctor. Ya saben, amigos, el 01613-1709, 01613-1701 a su disposición, o el mensaje al WhatsApp 947-246-545. Buenas tardes, doctor. Una consulta. Yo tengo un niño de 6 años, lo he llevado al urólogo y me dijo que tiene fimosis. ¿Es necesario que le hagan la cirugía? Gracias por su respuesta. Soy Kelly Cueva. Kelly, buenas tardes. Si tu niño tiene 6 años y ya tiene una historia de repente de infecciones urinarias recurrentes, con toda seguridad lo más probable es que requiera la cirugía. Pero si es un niño que de repente nunca ha tenido infecciones urinarias y de repente solamente, más que fimosis, es solo adherencias, a veces con tratamientos tópicos a base de corticoides puede mejorar un poco. Pero eso ya depende de la evaluación del urólogo o del pediatra. Pero si tiene el antecedente tu bebé, Kelly, de tu niño, de que ha tenido infecciones urinarias, lo más probable es que sí se requiera la cirugía. Tenemos otra pregunta de Arequipa. Buenas tardes, doctor. Una consulta. ¿Cómo saber si un niño pequeño de 2 años tiene infección urinaria y usar pañal más de 2 años es recomendable? Empecemos por lo último. No es recomendable que después de los 2 años el niño esté usando pañal, también por una cuestión social. No es un niño que ya de repente empieza a ir a las reuniones, las fiestitas infantiles, empieza ya la etapa del nido, entonces va a tener muchas dificultades si sigue usando pañales. Es cierto que algunos niños lo logran a los 2 años 1 mes, 2 años 2 meses, pero alrededor de los 2 años la mayoría de niños dejan el pañal. Si ya hablamos de un niño que tiene 3, 4, sí estamos en problemas serios. Si tiene 3, 4 años, eso hay que conversarlo con el pediatra para ver qué técnicas usar para quitar el pañal. Y con respecto a la primera parte, si el hecho de tener los pañales es un factor de riesgo, sí es un factor de riesgo, como lo conversamos al principio con el doctor, si es que, por ejemplo, está lleno de heces y permanece mucho tiempo, lo cual no es usual porque las mamitas siempre están pendientes de los niños pequeños y una buena higiene es suficiente para evitar las infecciones urinarias. Pero a veces la mamá no los cuida, los dejan a cargo de la abuelita y no se dan cuenta. Y sí, a veces pueden... Es un factor de riesgo, claro. Es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Y los niños que orinan de noche, que a veces le ponen pañal de noche porque se orina en la cama, ¿hasta qué edad deben controlar su esfínter en la noche? Ok, ese es ya otro tema que se llama enuresis. Y claro, siempre hemos escuchado la enuresis nocturna. ¿Qué significa la enuresis? Puede ser de 2 tipos, la primaria o la secundaria. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Hay niños que de repente llegan a los 2 años, por decirles, y a los 2 años ya les piden ir al baño, orinan, todo perfecto. Pasa 1 año y de pronto empiezan a orinarse en la cama en la noche, ¿no? Pero hay otros niños que desde los 2 años, después del pañal, siempre se orinaron en la cama, correcto. Pero para hacerles más sencilla la historia, independientemente si es de una forma u otra, la enuresis nocturna es que se orinan todos los días en la cama. Y hay una regla bien sencilla. Uno de los 2 papás, 100% tuvieron enuresis nocturna. Uno de los 2, ¿ya? Entonces, investiguen a la pareja, al esposo o al esposo, y ellos te van a decir, sí, yo tuve enuresis. Ok, ¿hasta cuándo? Hasta los 12. Mi mamá me ha dicho que hasta los 12 me orinaba en la cama. Ok, más o menos, su hijo se va a orinar hasta la misma edad. Oh. Eso
Además, de todas maneras, hay que investigar otras cosas. Hay que hacer exámenes, hay que hacer ecografías y todo lo demás. ¿Podría ser infección urinaria? No. Ah, okay. No, la infección urinaria rara vez... Que se orine en la cama en la noche no es que esté con infección urinaria. No, okay. Y para redondear la idea, si bien es cierto que se recomienda hacer una evaluación buscando otras causas, el 99.9% de los niños no tienen absolutamente nada. Solamente es una disfunción, una falta de maduración, por así decirlo, que en algún momento sí o sí se va a corregir. Y más o menos es la misma edad del papá o de la mamá cuando dejaron de orinarse. Doctor, voy a cocinar que muchas parejas van a pelearse hoy día, porque decir, ya ves, es tu culpa, porque tú te orinabas hasta los 12 años, sí, ¿no? Hay más. ¿Sí? Sí, hasta los 16, 17. La mayoría, 80, 85%, si mal no recuerdo, antes de los 5 años ya controlan el esfínter. Pero hay un grupito que sí, ¿no? 12, 13, 14, 15, 16 años. Y cuando preguntas, el papá o la mamá, y aunque no lo creas, más frecuente es el varón. O sea, más frecuente. Sí, o sea, siempre hay la historia de que el papá es el que... Lo voy a y a veces en la consulta primero lo niegan y después ya terminan confesando. Le voy a preguntar a mi mamá hoy día. Mamá, que me estás escuchando, mándame un WhatsApp. Doctor, buenas tardes. Doctor Olaya, le dejo la respuesta. ¿Son perjudiciales las piscinas para las niñas cuando se usan interdiario? Como conversamos, sí, es una piscina que está bien tratada, que tiene el manejo adecuado con el uso del cloro. No tendría por qué tener ningún problema, ¿no? Pero si es de estas piscinas, como comentó el doctor Olaya, que las ponen a veces en el patio de la casa, de plástico, y el agua está ahí 7, 8 días, obviamente que es un factor de alto riesgo para infección urinaria. Y tampoco es cuestión de echarle cloro así al ojo, no, le voy a echar un poco de cloro por si acaso, no. Eso tiene que ser medido, controlado. Y aparte hay personas que conocen el tema, ¿no? Como que de acuerdo a la cantidad de agua, qué cantidad de cloro debe recibir, cómo recircula, porque también hay que recircular el agua y todo eso, ¿no? Claro, eso es algo delicado. Sí. Mi hijo tiene 7 años, aún se orina en la cama. Cuando lo levanto para que orine la noche, no quiere levantarse. ¿Qué puedo hacer? Claro, como les mencionaba, la enuresis es bastante frecuente en nuestra población y si te diste cuenta es un varoncito. Casi siempre somos varones. Hay mujeres también, pero no es tan usual, más es en varón. Y claro, ahí hay varias técnicas, pero en realidad, les soy sincero, se usan un montón de técnicas, hasta medicación. Hay una medicación que se usa, que lo controla muy bien, se le da la medicación de forma diaria, pero una vez que uno suspende la medicación, al día siguiente se está orinando de nuevo. O sea, no es que la medicación ya lo evite de por sí. Hay que educar, hay que usar algunas estrategias, por ejemplo, los consumos de líquidos hasta determinada hora de la tarde, noche, 6, 7 de la noche, reforzarle al niño la idea de que orine, porque para que me entiendan un poquito, no es que el niño lo haga a propósito, ¿no? Simplemente el niño no controla, ¿por qué? Porque en algún momento existe una desconexión entre su cerebro y su vejiga, no existe esa conexión y hace que el niño se orine, él no lo hace a propósito. Entonces, el hecho de que si hay una reprimenda, un castigo, en absoluto va a servir para controlar eso. Lo que hay que es entender de qué se trata, hay que evitar, digamos, ya usar unos colchones con protección de plástico. Cuando el niño va creciendo, porque a veces ya tienen 8, 9, 10 años, enseñarles a que él mismo se cambie la truza, que él mismo después ayudarlo a que la carga de lavar la ropita también te participe para que él tome de alguna manera conciencia del problema que se ocasiona, pero a la larga todos van a controlar, no hay ningún problema, eso va a pasar de todas maneras. No castigarlo. No castigarlo. Porque eso es algo frecuente, a veces claro. El papá, la mamá, ya estoy cansado de estar lavando el colchón, la ropa interior. Yo me acuerdo que mi abuelita incluso alguna vez, no sé a quién, creo que a un primo mío, creo que lo querían sentar en un ladrillos calientes. Eso es algo lamentable, pero sí, y sucede. Hemos leído en las noticias que le quemaron al niñito sus nalgas porque eso no sirve absolutamente para nada. Lo que tienen que entender los papás es que es algo hasta cierto punto una variante de la fisiología de algunos niños en su desarrollo neurológico y que de todas maneras se va a solucionar. Ok, y muchas veces, como dijo el doctor, a veces el papá, la mamá de repente han tenido este problema, más seguro que es el papá, ¿no? Doctor, buenas, una consulta, cuando tienen infección urinaria, ¿también tiene olor o debe ser de repente mal olor? Sí. ¿La orina huele mal? Efectivamente, a veces vienen a la consulta, el chiquito está un poco irritable, de repente ya tiene fiebre y efectivamente refieren la orina está muy cargada. Entonces ya uno le pregunta, ¿cómo qué? ¿Como un té cargado, del color de la pista, oscura? Sí. ¿Y el olor es un olor muy fuerte, muy intenso? Sí. Puede en algunas ocasiones tener esos signos
y obviamente el pediatra solicitará el examen de orina o el urocultivo respectivo, ¿no? ¿Algún alimento que pueda condicionar infecciones urinarias? Ninguno. Porque los adultos dicen, si comes ají te va a dar infección urinaria, pescado, pero... Ninguno, bueno, los niños ninguno no en así, absoluto. pero... Ningún alimento está relacionado con las infecciones urinarias. Okay. Doctor, bendiciones. Mi niña tiene 10 años, mancha mucho su truza, no le he llevado a un doctor porque la última vez le sacó un análisis y me dijeron que era parásito. Y ella se baña en tina a veces. Su consejo, por favor, en tina y tiene 10 años. Ok. Ahí hay dos situaciones. Las vulvovaginitis, que es lo que está refiriendo la señora, son los descensos que tienen algunas niñas. Y claro, ahorita algunas mamás que están escuchando dirán vulvovaginitis, pero si eso solamente tenemos las mujeres adultas. Sí, tienen las mujeres y las niñas pequeñas, pero la fisiopatología es diferente, ¿no? La causa. Así es, la causa. En las mujeres adultas está relacionado frecuentemente a las relaciones sexuales. En las niñas pequeñas, una de las causas frecuentes es la presencia de parásitos. A veces los oxiuros migran del anito y se meten a la vagina de la niñita para poner los huevitos, y eso hace que se produzca un descenso con mal olor, mancha la truza. Y el hecho de usar la tina con el agüita hasta la edad que tiene 10 años es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque facilita, como hablamos hace un momento, más que la infección urinaria también en este caso, para una vulvovaginitis. Entonces, ahí lo que hay que hacer es cambiar esos hábitos, cortar esos hábitos. A veces hay que cambiar un poquito el pH vaginal. El pH de la vagina en la mujer debería ser ácido, entonces se usan algunos shampoos especiales, unas cremas, para mantener un pH adecuado en la niña, ¿no? Y ese parásito de oxiuros es ese gusanito blanco. Ese gusanito blanquito. Produce picazón. Eso es. A nivel anal. Sí, es muy frecuente que a veces vienen las mamás desesperadas porque la niña le pica, se desespera, se despierta, y la mayor cantidad de problemas es en la noche. Entonces, típicamente en la noche tienen prurito. ¿Y no le llegó a la consulta que la mamá le trae el gusanito? Sí, le claro, encontrado un hilito. Sí, es un oxiuro que le está haciendo. Pero a veces traen los grandes también. Los ascaris. Los ascaris, sí. Eso es frecuente. Cuando yo rotaba en pediatría, pues parte de las consultas era que la mamá llegaba pues con su bolsita, su frasquito, le he sacado esto del anito, un gusanito. Así es, sí. Sí, bueno. Todavía vemos esas situaciones. Buenas tardes, doctor. Dios le bendiga. Una consulta. ¿Por qué mi niño de 2 años, su planta del pie quema a la noche? ¿Será por infección? No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Los niños tienen, muchas veces asumimos en general que los niños tienen más frío que los adultos. Y la verdad que no es así. Tienen tanto calor como nosotros. A veces los sobreabrigamos a nuestros niños. Y obviamente una de las respuestas del organismo es cambiar la temperatura a nivel de las palmas y de las plantas. Entonces hay que verificar si de repente en esa habitación no hay una circulación de aire adecuada. Siempre debe dormir el niño con una pequeña abertura en la ventana, unos 10 centímetros para que circule el aire. No abrigarlo en exceso, por favor, porque el niño suda demasiado en la noche y cuando se despierta amanece con todo el pelo mojado, el pecho, el abdomen todo mojado, y encima las mamás a veces se levantan 2, 3 de la mañana, al pobre lo sientan, le cambian de ropa y el pobre está que quiere dormir, se pone irritable y le siguen cambiando el polo, así que no abrigarlo en exceso. Probablemente es una reacción que tenga el paciente a un sobreabrigo, nada más, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes que el niño, el metabolismo es tan rápido que suda constantemente, mientras que el adulto mayor es al contrario, ¿no? Hace calor y tiene frío. Doctor, mi hijo tiene 3 años, él dejó el pañal a los 2, ahora se orina en su pantalón aún de día, desde que empezó problemas de violencia con su papá. ¿Eso es normal? ¿Qué tengo que hacer? Carmen de San Martín. Ya, en este caso sí, si hay ese antecedente, es otra situación diferente. Esto no es una enuresis, esto no tiene nada que ver con lo que hablábamos hace un momento. Probablemente acá hay un problema psicológico, psiquiátrico, y sí requiere apoyo de todas maneras el niño, y lo más pronto posible, porque esto se puede agravar y ser más psicológico, intenso. psiquiátrico, Sí. Inclusive hasta el Ministerio de la Mujer. Sí, que hay maltrato, sí. ¿no? Sí, claro. eso es muy, muy, muy delicado. Sí. Doctor, ha sido un gusto grande tenerlo acá con nosotros. Estamos con el doctor Alberto Romero, él es pediatra. Doctor, ¿dónde lo pueden ubicar? Grupo Medical. Nosotros trabajamos en el Grupo Medical, en pediatría. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Facebook, Instagram y TikTok como @gmpediatria.pe.
Tenemos los locales de Los Olivos y de Javier Prado en San Borja. Yo estoy solo en el de San Borja por este momento. Y siempre se pueden comunicar con nosotros con el 955-045-917. 955-045-917. Ok, hemos estado hoy día, doctor, muchísimas gracias. Que Gracias Dios le bendiga. a usted, doctor. Hemos estado con el doctor Alberto Romero, pediatra. Yo sé que lo vamos a volver a invitar porque realmente su explicación ha sido muy clarita para todos ustedes. Y recuerden, la prevención es lo más importante. Ya saben, estamos mañana nuevamente con ustedes, 3:30 de la tarde, en Hablemos de Salud con el doctor César Olaya, pero no se vayan, ya vienen Mis Tardes Kids y ya viene El Grillo también. Que Dios les bendiga, hasta mañana, Dios mediante. ¡Chao! El camino a una vida saludable empieza hoy. Esto fue Hablemos de Salud. En Jauja, la tierra de la retama. Sintonízanos en los 93.9 FM. Bienvenido.